Tras haber estudiado en Huesca y haber trabajado en Irlanda, María decidió que su futuro profesional pasaba por vivir una experiencia en la capital de Lituania. A sus 25 años, esta profesora se ha adaptado muy fácilmente a las tradiciones lituanas y este nuevo capítulo de su vida lo quiere exprimir al máximo. Aquí tenemos a nuestra aragonesa por el mundo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Ahora mismo estamos cerquita de Vilnius, a unos 20 minutos, en uno de los mejores colegios que tenemos aquí. Tú eres profe, Eso pero es. ¿estás ahora mismo dando clase o qué estamos haciendo? Hasta menos 20 grados podemos dar las clases fuera. Hasta menos 20 grados y lo dices tan normal. Se aguantan perfectamente, tenemos más frío nosotros que ellos. Aquí damos la clase de ciencias y aprovechamos también pues, a pasear a nuestro perro. Tenemos una mascota, Lota. ¿Es mascota del cole? Tenemos varias, pero en lo que es nuestro curso tenemos a Lota. ¡Di hola, aragoneses por el mundo! ¿Y cómo es la educación aquí en Lituania? Algo muy curioso es que la educación no es obligatoria hasta los 7 años. Pues una de las cosas que es muy curiosa son las bajas maternales. Aquí en Lituania la madre tiene 3 años, entonces pueden cogerse esos 3 años, pero sí que se les va reduciendo su salario. Y los papás hasta 3 meses. The lesson is over, so we have to go inside. Estamos en medio del bosque. Una de las cosas que más nos gusta de este colegio es que tenemos paseo. Respiramos aire fresco y nos venimos aquí. Y luego, debido a la situación que hay actualmente, solemos tener avisos de bomba. La policía nos avisa, los niños se preparan y ya cuando nos dan el aviso de que está todo perfecto, volvemos. Ellos son conscientes de la situación que se está viendo en los países vecinos. Totalmente. ¿Y cuánto se paga en este centro? Aquí la matrícula por mensualidad y por niño es de 615 euros al mes. Pues esto es la entrada del colegio y una de las cosas más importantes es que no se puede entrar con los zapatos. Entonces, nada más entrar nos debemos descalzar. Bienvenidos a mi cole. Como buena aragonesa que soy, aquí tengo en mi clase un trocito de Aragón. Os les he explicado, pues eso, el Pilar, las fiestas, el cachirú, lo hemos hablado también de la bandera. Y como vivir fuera de casa no es fácil, también tengo aquí a mis hermanos y a mis padres. ¿Lo echas de menos? Muchísimo, muchísimo, he hecho muchísimo de menos, chicos. ¿Y aquí hay alguna asignatura que es un poco diferente? Tenemos varias que son diferentes. De hecho, es obligatorio el ajedrez. Tenemos meditación, tenemos yoga, ballet, que de hecho lo imparto yo que bailé en el Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza, por supuestísimo. Y luego aquí muchos instrumentos. Ahora mismo están en clase de música, pero yo creo que podemos entrar a ver qué están haciendo, ¿os parece? Oye, María, ¿y en qué idiomas se imparten las clases? El 50% son las clases en lituano y el otro 50% en inglés. Todos los niños hablan muy bien lituano, pero hablan muchísimo mejor inglés. Y luego, aparte, impartimos español y francés. Pues mira, aquí tengo a Daniela, que es una alumna mía, que habla un poquito de español. ¿Qué tal? Muy bien. Daniela, ¿y por qué hablas tan bien español? Porque tengo a la mejor profesoría. No, le da un poco de vergüenza. Son un poco vergonzosos. ¿Has visto qué gracia tienen mis niños? La próxima una jota nos cantaremos. María, ¿ahora dónde hemos llegado? Pues mira, ahora mismo estamos en el centro de la ciudad. Estamos en un barrio independiente dentro de la República de Lituania. Durante la Unión Soviética, este barrio pertenecía a los judíos. Después de la independencia de Lituania, muchos músicos empiezan a venir aquí. Entonces se instalan en este barrio y lo declaran como independiente, con sus propias normas, sus propias leyes, todo. Primero de todo tienes que ser feliz para poder entrar. Lo somos. Luego no puedes ir a más de 20, tienes que tener ese arte. Los aragoneses lo tenemos también. Esa gracia. Y luego no te tires por el puente, también lo podemos conseguir. Lo ¿no? podemos conseguir. Perfecto, pues vamos para allá. Fenomenal. Nos adentramos en Uzupis, que significa al otro lado del río. Como veis, estamos pasando por un puente en el que ya de primera mano tiene muchísima historia. Antiguamente, el hombre, antes de casarse, debía de subir a la mujer en brazos y cruzar todo este puente. Hay muchísimos cuadros. Luego tenemos una sirena ahí abajo, que la llaman la soltera de Uzupis. Dicen que era porque nunca se llegó a casar y entonces la pusieron ahí y ahí se ha quedado. Justamente aquí
tenemos el ángel, que es el símbolo de esta república. Pasa muchísima gente por aquí, de hecho. Vamos a preguntarles. Hello, where are you from? Hi. Hello. We're from Chile. Oh, habláis español, ¿no? ¿Qué os está pareciendo Lituania? Llegamos ayer, lo vimos de noche, pero estaba muy bonito el centro. Pues que disfrutéis mucho de Lituania. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Antiguamente, este barrio tenía su propia moneda, constitución y su propio ejército. Algo muy curioso es que aquí tenemos la constitución de este barrio en 41 idiomas diferentes. Y lógicamente la española también está. Y de hecho son unas leyes un poco curiosas. ¿Por qué? Pone, la vamos a leer, que a mí es de mi favorita, que un gato no está obligado a amar a su dueño, pero le debe ayudar en los momentos más difíciles. Luego también todo el mundo tiene derecho a morir, pero no es su obligación. Por todo el barrio tenemos una mano enorme que suele estar pegada en las paredes. Y eso significa paz, es decir, vas a entrar a mi barrio, a partir de ahora, tolerancia, respeto, que estás en mi barrio. Como ahora, ¿no? Como ahora. Bueno, María, parece que el sol hasta nos está acompañando hoy. Parece que vamos a tener suerte hoy. Oye, sí, ¿dónde estamos Pues ahora? mira, ahora mismo estamos en Trakai. Trakai es un pueblecito que está a una media hora de Vilnius y antiguamente esto era la capital de Lituania. Si os he traído aquí es porque Lituania es conocida como el país de los lagos. Tiene un total de unos 3.000 lagos en todo el país. Aquí tenemos el lago Galve, que es uno de los más importantes ya que posee 21 islas. Pero ¿el lago dónde está, María? Pues mira, ahora mismo hace mucho frío, las temperaturas son muy bajas, que tenemos todo el lago congelado. De las 21 islas que hay aquí, para llegar a una de ellas y a uno de los sitios más emblemáticos que tenemos aquí, tenemos que pasar por 2 puentes. Llegamos al famoso castillo de Trakai, que es uno de los castillos más bonitos. Perfectamente se podría hacer una película de Disney estupendamente aquí. Qué bonito, ¿no? Es muy bonito. Sí. Antiguamente aquí vivían los duques de Gedimino. Y dices que por aquí la gente pasa andando. ¿Tú te atreves? Por supuesto, como buena aragonesa que soy, si me pedís algo, yo paso por el lago. Esto está helado total. Esto está, si me vieran mis abuelos, madre mía. ¿Qué significan para tus abuelos? Son importantes, Hombre, ¿no? lo mejor del mundo. Sí, ¿por qué? Pues les quiero mucho y están siempre, es lo mejor. ¿Sí? ¿Y lo echas de menos? Muchísimo, pero lo esperé prontito. A mis 2 años y a mi abuela, un besazo. Está congelado, o sea que me parece seguro, así que vamos por allá. Madre mía. Bueno, María, ¿cómo te sientes andando Esto por el da un lago? poco de miedo porque no sabes lo que pueda haber abajo, pero vamos a ver algo espectacular y algo muy diferente de lo que podemos ver en Zaragoza. Tenemos aquí a gente pescando y utilizan esta herramienta para hacer el agujero dentro de la nieve y pescan el pescado. How many? How many? 6. Is good or not good Not for good. today? Today not good. La caña es súper pequeñita y la cuerda que acompaña a la caña de pescar también es súper pequeñita. Vamos a ver si ha picado algo, que está sacando el hilo, a ver si hay sorpresa. ¡Oh! No hay nada. Suerte. Good luck. María, ¿ahora dónde hemos llegado? Pues mira, estamos en el Museo Etnográfico al aire libre más grande de toda Europa. Está situado más o menos a 1 hora de la capital de Vilnius. Es una representación de cómo vivían antiguamente en diferentes regiones de todo el país. Y por aquí estoy viendo hasta una Y la iglesia. Plaza del Pueblo. ¿Dónde iba a estar si no? ¿Y tú tienes pueblo en Aragón? Bueno, veraneo, íbamos todos los fines de semana que podemos a Benasque, entonces no tengo pueblo, pero como si lo fuera. Aquí nos entramos en la iglesia, que antiguamente las iglesias eran de madera. Vamos para conocerla por dentro. Hace 50 años fue quemada por los soviéticos y la han querido reconstruir exactamente igual, utilizando los mismos materiales. Unas cosas sí que se han mantenido originales, como por ejemplo son los bancos y luego los confesionarios también. A un lado iban los hombres y a otro lado las mujeres. Ahora mismo vamos a entrar en una casa y justamente aquí está haciendo una recreación de lo que eran los antiguos comercios. En este caso se trata de el ámbar. Entonces con el cuero lo que van haciendo es le van dando forma al ámbar. Esto la verdad que tenía su trabajo. Esto sería el resultado. Me ha dicho que a ver si sé hacerlo, así que vamos allá. Vale, pues entonces ahora debo de moverlo y tengo que pisar
rápidamente. ¿Es difícil? María, creo que se te da mejor dar clases, ¿eh? Totalmente. Hoy están haciendo, digamos, como una representación militar de la batalla de Napoleón. Hemos tenido la suerte de que tenemos aquí a Baiba, que nos lo va a poder explicar muchísimo mejor. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias. Hola, Baiba. Hola, aquí vemos los soldados napoleónicos. En este museo cada año se hace esa recreación, homenaje a los fallecidos en las guerras. Los soldados andan, nosotros podemos ver sus trajes. Tenemos diferentes tipos de trajes. Eso es porque tenemos gente que es de Lituania, del ejército lituano, y otros son los polacos. Claro, antes Lituania y Polonia Sí, constituyen un estado. es un bonito homenaje al pasado. Sí. Bueno, pues por aquí tenemos a un militar. ¿Qué tal? Me llamo Pedro. I was in Spain 4 times, 2 times in Zaragoza and 2 times in Tarifa. Bueno. People from Spain are very nice. Que la gente española es muy buena y muy acogedora. Yeah. Hola, aroneses. ¿Pero qué está haciendo aquí este hombre? Swimming in winter in snow. Lo dice que se está duchando y esa es la manera de ducharse ahora mismo. ¿No tienes frío? No. ¿Are you okay? Okay. Dice que normalmente lo suele hacer, dice que es una buena manera, pues eso de mantener la piel sana. Thank you very much. Bye. ¿Qué tenemos aquí ahora mismo? Aquí tenemos el plato típico, se llama bigos, y el col, y también Salchicha. salchichas, y algunas patatas, y muy sabroso, buenísimo. Sí. Todo comida bien calórica para mantenerse calientes, ¿no? Que te roban, María. Que aproveche. A ver, ¿y esto cómo está, María? Vamos Tiene a- buena pinta, ¿no? Vamos a probar. Muy bueno. ¿Vale? Te están poniendo con Vamos. todo el kit, ¿eh, María? Yo parezco del ejército, Look at me. 1, 2, 3. ¿vale? No? 1, 2, 3. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, poco a poco vas aprendiendo, María. Ya veo que estás muy integrada en la cultura de Lituania. Te veremos por Aragón dentro de poco. A ver, ya que estoy muy contenta, estoy encantada con todo, pero casa es casa, así que, por supuesto. Bueno, pues a ver qué tal se te da este Venga, último tiro. vamos para allá. Let's go. ¡Ya!